Gloria al Señor. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estudiar su palabra y quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a tomar este texto como la base, la referencia para la disertación, ¿sí? La disertación, vamos a profundizar en ella, vamos a reflexionar en la palabra. Yo estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar a todos. Estoy convencido de que esta palabra es necesaria, es pertinente y qué bueno que usted se conecte con ella. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero titular este mensaje: mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos. Señor, te doy gracias esta mañana por este gran privilegio y gran responsabilidad de presentar tu palabra. Señor, yo necesito tu ayuda, necesito la inspiración, necesito el poder de tu Santo Espíritu para que esta palabra corra y se glorifique, que sea destruyendo, desbaratando todo argumento y toda altivez que se levante en contra de tu conocimiento, y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús, amén. Siéntense por favor, tenga la bondad. Hay algunas teorías sobre el poder. Estaba yo analizando algunas, me llamó mucho la atención hace muchos años la teoría de French y Raven. Ellos dos construyeron una teoría acerca del poder social, es decir, cómo el poder se puede transmitir a través de 5 formas. Ellos construyeron esta teoría en 1959 y ellos desarrollaron este esquema como una fuente de poder que permite analizar las funciones del poder dentro de la sociedad, o sea, cómo funciona el poder. Entonces ellos lo clasificaron en 5 clases de poderes. El primer poder ellos consideran que es el poder legítimo, que es el poder que también se conoce como el poder institucional, ¿sí? Donde de ahí se deriva la posición, donde las instituciones, las organizaciones generan una pirámide de autoridad y naturalmente a través de elección popular, de democracias, le dan investidura a esas personas que lo representan. Y por lo general tienen algunos distintivos, en algunos casos como uniformes, como investiduras y como insignias que transmiten ese poder legítimo, ¿sí? Estamos hablando del caso del ejército, de la policía y todas las instituciones que manejan este concepto de poder y de autoridad. También está el poder, ellos consideran que es el poder de referencia, y el poder de referencia es el poder que tiene una persona con algunas habilidades carismáticas, es decir, que tiene la habilidad de comunicarse, de tener empatía,
de generar confianza, y estas personas por lo general hacen que sus relaciones interpersonales sean muy fluidas, porque muchas personas ven en esa persona una persona atractiva y se identifican con ellas. Ese es el caso hoy en día de algunos deportistas, de influencers que están tan de moda, y este es un estilo de poder, el poder de la referencia. También está el poder experto, es decir, la persona que tiene habilidades de conocimiento, donde tiene la capacidad de juzgar o de emitir un concepto de acuerdo a la ciencia, es decir, es una persona que ha estudiado, ha desarrollado un tema y lo domina y tiene esa autoridad de conocimiento y lo ejecuta. Entonces esta persona está altamente calificada de poder entonces ejecutar ese poder, de emitir un juicio, en el caso por ejemplo un abogado, o el caso de un ingeniero, una persona que sus capacidades le dan ese reconocimiento. Y por último está el cuarto, faltan dos, el cuarto es el poder de la recompensa, ¿sí? Es cuando una persona está en una posición de poder y el establecimiento le permite entonces poder favorecer, gratificar a las personas que están bajo su dominio o bajo la subordinación. Ese es el caso de un jefe que a veces premia, favorece, aumenta el salario o reprime a alguien o le da días anexos o le quita días. Es decir, esa persona tiene esa facultad de favorecer de acuerdo a recompensas. Y por último, ellos clasifican el poder coercitivo, que el poder coercitivo es cuando una persona aplica acciones ya negativas, donde ya hay autoridad, donde hay intimidación, hay miedo, cuando una persona empieza a amenazar y a tener acciones ya de castigo, donde esa persona por su posición y por su poder y por su capacidad de poder someter puede manipular o reducir a una persona a través de su poder o su posición. Entonces eso es como la teoría que ellos argumentan de que son los poderes dentro de la sociedad, es decir, lo que se maneja hoy en día. Por ejemplo, Michel Foucault, que él también fue un crítico acerca de la autoridad, él una vez escuchaba que en un documental que estuve investigando, él decía que el poder real siempre dependerá de la ignorancia de sus agentes. Es decir, que la persona que ejerce poder sobre otra es cuando considera que el otro es débil o que el otro es vulnerable, y por eso entonces va a someter por la ignorancia, el desconocimiento o la vulnerabilidad del otro. Y estaba analizando todas estas teorías, y todas estas teorías están relacionadas al poder y al control social, pero más no se analiza el poder individual o cómo el poder puede afectar al individuo. Y estaba analizando esto porque las personas buscan el poder para controlar, para manipular, para trascender en la sociedad, pero muchas personas no se dan cuenta de que así alcancen muchos éxitos humanos, alcancen posiciones, puedan trascender en una sociedad, en una institución, no se dan cuenta que internamente tienen muchos problemas, muchas debilidades, y que se necesita también un poder para gobernar nuestra propia vida. ¿Cómo puedo yo encontrar un poder que pueda gobernar mi vida? ¿Cómo puedo yo encontrar un poder que me ayude a controlar mis emociones? ¿Cómo puedo yo tener dominio propio? Bueno, el Señor Jesucristo en el Evangelio del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el verso 34, qué bueno que lo proyecten también, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 34, dijo: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado es un flagelo. El pecado ejerce un poder sobre el ser humano y lo reduce, lo manipula, lo controla, lo subordina, le quita los tesoros más preciosos del ser humano, y muchas personas no saben cómo enfrentar a este poder.
Jesucristo precisamente Él lo expresó porque algunas personas piensan que el pecado es algo subjetivo. Algunos piensan que el pecado es algo que yo puedo controlar y puedo manipular, o que puedo simplemente dejarlo o renunciar a él cuando yo quiera. Pero no, precisamente el Señor dijo a través del apóstol Pablo, dijo que si alguno es sometido por algo, se convierte en esclavo de aquel que lo sometió, sea del pecado para la muerte o de la obediencia a la justicia. Quiere decir que cuando usted es dominado por algo, usted termina siendo esclavo de aquel que lo venció. Y en este caso es el pecado. Pero preguntará usted, hermano y amigo, ¿qué es el pecado? Y muchos de nosotros no tenemos claro quizás el concepto del pecado porque está distorsionado. Desde niño escuchamos cosas que deje ahí que eso es pecado. No, pecado, pecado. Y esa palabra está tan naturalizada en nosotros, pero a la vez se ha distorsionado al punto que no sabemos la trascendencia y lo nocivo que puede tener el pecado. Mire, la Biblia dice que pecado es transgresión. ¿Qué es transgresión? Transgresión es como una especie de condenación. Condenación es un estado de exclusión, es un estado donde una persona no puede recibir bendiciones, es un estado de esclavitud, es un estado totalmente de sometimiento donde usted no puede recibir beneficios de parte de Dios. También la Biblia dice que pecado es, desde el punto de vista teológico, es desacierto, o sea, no dar en el blanco. Algunos han visto el juego al blanco o la diana, que también se le llama, donde la aproximación al punto de referencia que está en el centro es lo ideal, y ahí es donde está el mayor valor frente al juego. Pero cuando usted tira al blanco o acciona un arma y quizás apunta y golpea por fuera de la diana o por fuera de la aproximación, eso se llama errar, o sea, no dar, no acertar en el blanco. Esa forma o ese símil se aplica al pecado. El pecado es cuando usted quiere hacer algo y por más que usted quiera hacerlo, termina haciendo otra cosa. Usted dice, no, este año me voy a consagrar, este año voy a renunciar al licor, voy a renunciar a las drogas, a las adicciones, voy a renunciar a esta relación ilícita. Usted hace planes y es consciente de lo malo que está haciendo, pero cuando no solamente es pensarlo y decirlo y reflexionar, sino que usted siente incapacidad en hacerlo, es decir, no logra concretarlo, no logra consumar eso, porque dentro de usted hay una naturaleza que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Miren lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 7:21, si no estoy mal, se me vino ese texto ahorita en mi mente. Romanos 7:21, Pablo dice lo siguiente, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, es una condición humana difícil, donde usted y yo cargamos una naturaleza que nos arrastra hacia el mal, hacia el pecado. Y es un poder que domina, que controla. Así usted sea un intelectual, así usted tenga dinero, así usted pertenezca a una estirpe social, así usted, esto no importa el género, no importa nada de esas cosas. El poder del pecado somete a toda persona. Y el destino o la consumación del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Que usted muera espiritualmente y también físicamente, porque el pecado lleva a esos desaciertos, a que muchos cometan errores, cometan una cantidad de desaciertos que en el peor de los casos tu alma se puede perder por esa mala manera de vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo tengo en esta mañana o ya tarde una gran noticia.
Y hay algo que Dios nos quiere regalar en esta mañana, y es un poder. No es un poder experto, no es un poder de referencia, no es un poder legítimo, amén, hablando de lo humano, sino que es un poder que está por encima de todos los poderes, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el verso 8, el Señor estaba hablando con los discípulos y les dijo: miren, ustedes aquí no se vayan de Jerusalén. Y le dijo: y recibiréis, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué se trata este poder, estimados hermanos y amigos? ¿De qué se trata este poder? Mire, el poder del Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios. Yo les decía esta mañana a los hermanos que si yo no hubiese recibido este poder del Espíritu Santo, el Evangelio sería casi que imposible vivirlo. Por eso el Señor diseñó esto, por eso el Señor dentro del plan de salvación incluyó el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder para tú poder acercarte a Dios y vencer la tentación, vencer el pecado y poderte acercar a Dios de verdad, porque esta humanidad realmente no puede, está enferma, esta humanidad siempre se arrastra hacia el mal. Mira lo que dice Romanos el capítulo 3 y el verso 10, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, dice que todos se desviaron. Dice que sus pies se apresuran para correr hacia el mal. Ese es el ser humano. El ser humano, por más que usted diga: no, es que yo soy bueno, es que yo no soy tan malo, dicen algunos, yo no tengo problemas tan serios como otros, y se compara y dice: yo no creo que Dios sea tan malo, tan injusto para condenarme a mí, que he sido un buen padre, un buen hijo, he sido generoso con mi familia y con la gente. Yo no creo que Dios me pueda castigar. Y usted quizás se atribuye justicia, pero nada de esas cosas serán suficientes para alcanzar el favor de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición humana. Estábamos destituidos de Dios, de la gloria de Dios, por el pecado. Pero el Señor, a través del poder del Espíritu Santo, amén, ha establecido algo maravilloso. Joel, el capítulo 2 y el verso 21, el Señor profetizó a través del profeta Joel y dijo: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice el Señor, derramaré mi Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Yo pensé que ustedes se iban a alegrar por eso. ¿Qué significa eso? Que el poder del Espíritu Santo, como piensan algunos, no es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo no es como esa energía que algunos dicen: uy, siento algo como una energía, ¿sí? Algunos limitan y subestiman el Espíritu Santo como una simple expresión o experiencia, o simplemente figurativo, una paloma. No. El poder del Espíritu Santo es algo muy grande. Es Dios mismo actuando en la vida de una persona. Es Dios facultándote, dándote poder para poder controlar los apetitos de la carne. Porque esta carne, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, esta carne tiene un apetito, le gusta. Esta carne, dice, manifiestas son, dice que fornicación, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, borracheras. Amén. Y una lista interminable. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Y
Todos nosotros practicábamos eso cuando no conocíamos este poder, pero un día se nos reveló el Señor, amén. Y esto es una promesa para todos los que están aquí en esta mañana y los que están allá en casa, amén. El Señor dijo, amén, en Hechos 2:37 dice: esta es la promesa para los hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo hoy? Uy, poquitos. Repito nuevamente, ¿cuántos desearían recibir el poder del Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo es lo único que tiene el poder para doblegar, para someter, para controlar los apetitos de tu carne. Y quiero hablarles solamente de 3 facultades que el Espíritu Santo te puede ayudar hoy. Hablemos nomás hoy de 3. Jesús, hablando a sus discípulos, vamos a analizar el Evangelio según San Juan. Pero antes de hablar de Juan, quiero que hablemos un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el texto que tomamos de inicio, él está un poco reflexivo, como cuando usted y yo a veces empezamos a hacer un inventario de las cosas buenas que hemos hecho, y uno empieza a analizar, bueno, yo tengo esto, tengo familia, tengo aquello, tengo un patrimonio, tengo aquello, lo mejor, ¿no? Uno empieza a hacer un inventario. Pero llega un momento donde encuentra como un vacío. Y ese vacío, Pablo dice, inclusive no se pone en primera persona, sino que utiliza un soliloquio, una figura literaria. Él dice: conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu. Dice que este hombre subió al tercer cielo, o sea, al cielo, porque desde el punto de vista bíblico existen 3 cielos. Está el cielo atmosférico, el cielo estelar, que es las galaxias, los planetas, y el tercer cielo, que es el paraíso, donde está la presencia del Señor. Dice que él conoce a ese hombre, y en ese tiempo Pablo tenía 14 años de creyente. Dice que él recibió una revelación donde el Señor le mostró una cantidad de cosas, y cómo él no solamente tuvo ese gran privilegio, porque Pablo no fue testigo ocular, o sea, él no anduvo con Jesús, pero el Señor lo escogió por revelación. La conversión de Pablo era que él era, como decir hoy en día, él era un hombre sanguinario, él era se le llama desde el punto de vista de la guerra, o era se me escapa, ahora era una persona que cobraba para hacer daño, ¿sí? Pero bueno, en sí él lo que quería era perseguir a cristianos y matarlos. Y él pedía autorizaciones a las autoridades de turno para que le dieran ese poder, esa facultad. Entonces dice la Biblia que él se llamaba en ese entonces Saulo de Tarso. Y él iba posiblemente en un caballo, que era la forma de transporte más rápido de la época. Y dice que un esplendor apareció, y al punto que él cayó, ¿sí? Cayó a tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dicho de otra manera, lo que estás haciendo es pegarle puños a un puñal. Eso es lo que es la traducción, lo que Jesús le quiso decir a Pablo. Le estás pegando un puño a un puñal y te vas a hacer daño. Y cuando Pablo escuchó esa voz, él dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo: y vas a padecer por causa de mi nombre. Y el Señor escoge a ese hombre por revelación. ¿Sí están aquí conmigo? A ver cuántos dicen gloria a Dios. Y Pablo entonces empieza a ejercer ya no una persecución, ya no tenía el poder legal, el poder legítimo, ya no tenía ese poder que le facultaban las autoridades para destruir y matar a los cristianos,
sino que el Señor le dio el poder del Espíritu Santo para transformar vidas y para comunicar su evangelio. Amén. Y llegó un momento en que él entonces, con todo ese llamamiento, vuelvo a esa experiencia que él tuvo, donde él en el capítulo 12, resulta que él empezó a predicar el evangelio, a liberar a personas, a resucitar muertos, y empezó a hacer una cantidad de cosas extraordinarias. Pero resulta que Pablo tenía un problema, y él dice que él tenía un problema que le había rogado a Dios 3 veces. Si están aquí conmigo, si están aquí. Le había rogado 3 veces que se lo quitara, y no había podido. Es más, dice él, y lo categorizó, dijo: un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Sí? Yo lo quiero parafrasear o interpretarlo. Es como cuando usted tiene un problema y usted le da un consejo a otra persona, y usted tiene un problema pero serio, más grave que el que tiene esa otra persona, y usted le da el consejo a esa persona, y esa persona, Dios a usted lo usa, y esa persona recibe el beneficio, esa persona entiende, Dios lo ayuda, la sana o hace un milagro, y usted con el mismo problema. ¿Sí ha pasado o no? Que usted está destruido o destruida, y alguien se le acerca a pedirle un consejo y usted habla con esa persona y se empodera y le dice: tranquila, tranquilo, Dios está con nosotros, Dios proveerá. Y usted en lo secreto está quizás hasta dudando de lo que usted está aconsejando a otro. ¿A muchos nos ha pasado o no? Donde vemos cómo Dios le resuelve el milagro a otro, y nosotros con el mismo problema o peor. Y Pablo se sentía así: como yo oro por los enfermos y se sanan, como yo hago tantas cosas, Dios me respalda, pero le he rogado que me ayude a mí, no me ayuda. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dicho de otra manera, estimados hermanos, mire, el poder de Dios siempre le gusta o se mueve es en las debilidades nuestras. Cuando nosotros la reconocemos, cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, cuando usted se cree muy poderoso, muy fuerte, y dice: no, yo controlo mi vida, yo controlo mis decisiones, yo tengo control de mi vida. Entonces el Señor dice: yo ahí no me meto. No, yo dejo que usted siga con su poder, con su control, no me meto ahí. Pero si usted algún momento necesita ayuda, yo le puedo dar la verdadera ayuda y el verdadero poder. Por eso usted humanamente no ha podido cambiar. Usted humanamente no ha podido liberarse de muchas cosas, porque usted está luchando en sus propias fuerzas. Ese poder es limitado, ese poder es humano, pero el poder del Espíritu Santo es extraordinario, es algo que se mete en lo más íntimo de su ser. Y el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de llegar al vacío, a la crisis existencial que usted tiene, a lo que usted no ha podido llenar ni con el amor de un hombre o de una mujer, ese vacío que no se puede llenar ni con cosas materiales, ese vacío que usted no sabe ni qué interpretar, qué es lo que me pasa, ese vacío que usted tiene, solamente Dios lo puede llenar y llegar hasta allá, hasta lo más profundo. Y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8 y el verso 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó del pecado, de la ley y de la muerte. Por cuanto era imposible por la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que se cumpliese en nosotros que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios puede neutralizar los apetitos de la carne. Y el Espíritu Santo, entonces, cuando se mete en tu vida, el Espíritu Santo te llena. Amén. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te libera, el Espíritu Santo te da
da dones, el Espíritu Santo te da el fruto, el Espíritu Santo sacia tu alma y tú sientes una profunda liberación y dices, esto era lo que necesitaba. Tú no necesitabas lujos. Tú no necesitabas el amor de una mujer. Tú no necesitabas eso que de pronto has venido persiguiendo durante toda tu vida. Cuando tú entiendes y comprendes el poder del Espíritu Santo, uno siente gozo y alegría, hermano. Y uno no cambia esto por nada, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Eso es, en poder, en poder. Amén. Oh, hermano, yo estoy sintiendo la gloria de Dios. Yo estoy sintiendo que hoy Dios le va a dar el poder a alguien para vencer la tentación. 3 punticos quiero trabajar solamente con ustedes en este momento, y es lo que el Señor le dijo a los discípulos en San Juan, el capítulo 16 y el verso 8 dijo: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá. Esto es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué tal esa expresión? Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal esta expresión? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué significa esto, estimados hermanos? Que el ser humano por naturaleza no se condena ni se juzga a sí mismo. Uno se justifica y uno a veces hace reflexiones donde se compara uno con otras personas y dice, pero yo no soy tan malo. Yo pues de vez en cuando se me da una mentirita o una mentirita rosada o blanca, piadosa, pero yo no creo que Dios por eso me tenga de pronto en cuenta estas cosas. Mira, un mentiroso tiene la misma categoría delante de Dios como un homicida, porque en Dios no existe pecados mayores o menores. En Dios pecado es pecado. Por eso muchas personas hoy, cuando no leen la Biblia, no entienden la palabra de Dios, no le abren su corazón al Señor, se quieren guiar bajo sus propias opiniones. Y la Biblia dice precisamente que ¿quién se justificará delante de Dios? Isaías 64, si no estoy mal, y el verso 6, Isaías 64, 6, mire lo que dice Dios a través del profeta. Esto es muy fuerte, esta palabra es muy fuerte, pero eso es lo que Dios determina. Dice el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la radiografía que Dios hace del hombre. Dice que ni aún los cielos se pueden justificar delante de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho es lo único que nos puede justificar. Y por eso me encanta, yo alabo al Señor en esta tarde, porque el poder del Espíritu Santo es lo único que puede convencer al hombre de pecado. Usted, ¿cuántas veces lleva escuchando la palabra de Dios? Y usted dice, no, pues algún día. Otros ni siquiera dicen, no, yo no creo en eso, yo no creo que exista vida eterna, yo no creo en el infierno, no creo en Dios, no creo en nada, yo no creo en las religiones. Y usted no entiende, entonces, claro, con mayor razón usted vive lejos de Dios. Pero el que conoce, y aún así usted no conozca, lo único que a usted le hace cambiar de decisión es cuando usted tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo único que lo lleva a uno a reflexionar, a entender su bajeza, su condición. No es el llanto de su mamá, ni de su esposa o de su esposo que usted va a cambiar, ni los peligros, porque hay personas que a veces hasta ni el peligro lo hace reflexionar. Siguen viviendo desordenadamente y van esclavos, van sin rumbo, desenfrenados.
Y Dios tratando de meterse en el camino y no, usted no entiende, no obedece. Pero yo siento que esta tarde el Espíritu Santo está convenciendo a alguien de mostrarle su bajeza, su condición, de que la paga del pecado es muerte, de que usted todas esas acciones que está haciendo lo van a llevar al fracaso, no solamente humanamente, sino espiritualmente. Usted tiene que renunciar al pecado. Mire, el Señor dice en su palabra en Hechos 17:30, Él dice: Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de entre los muertos. Es Jesucristo el Señor. Jesucristo fue el único que pudo vencer el pecado. La Biblia dice, amén, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. En otras palabras, el pecado tenía dominado a toda la raza humana, pero el único que pudo vencer el pecado se llama Jesucristo y libertarnos, amén, de esa condenación. Por eso Isaías, el capítulo 49 y el verso 24 dice: será quitado el botín del valiente, será rescatado el cautivo del tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hermanos y amigos, el único que tiene en este momento el poder por encima de todos los poderes que existen se llama Jesucristo, porque ante Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo entonces convencerá a una persona de justicia, o más bien de pecado. Estaba yo escuchando la historia de Al Capone. Al Capone fue uno de los mafiosos, narcotraficantes más poderosos que ha existido en los Estados Unidos y en Italia. Y el día que lo iban a capturar, él estaba atrincherado en su mansión con sus escoltas. Y mientras él estaba ahí atrincherado con sus escoltas, él empezó a reflexionar y le decía a los escoltas: ¿por qué me persiguen? Si yo he sido un tipo bueno, si yo he ayudado a la gente, si he matado a mucha gente, pero que ellos se lo merecen, pero yo he ayudado a mucha gente. Y cuando uno escucha o lee esa biografía de Al Capone, es contradictorio, ¿no? Pero esa es la perspectiva que tienen muchas personas de su vida. Piensan que no son tan malos, que Dios no les va a tener en cuenta, que pueden tapar una cosa con la otra, que yo puedo favorecer a alguien, dar mercados, ayudar, hacer obra social y alcanzo el favor de Dios. No, usted tiene que conocer y ser consciente de la condición de pecado que usted se encuentra. Yo cuando entendí eso, automáticamente entonces fue donde entendí cómo Dios me podía ayudar y que me podía dar un poder para yo vencer. Porque humanamente usted no va a poder, yo no voy a poder. Mire, esta carne, este cuerpo le gusta hacer lo malo. Lo malo. Usted a veces, usted mismo se desconoce, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué me asalta la rabia, la ira, la venganza? Y usted a veces se siente extraño y comete una cantidad de errores que usted dice: pero ¿cómo hago para sacar esto de mi vida? Solamente el poder del Espíritu Santo. Pero el primer paso que usted tiene que hacer es reconocer su pecado. Por eso Pablo a los romanos le dijo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así usted no entienda, dígale a Dios esta mañana o esta tarde, dígale: Señor, yo la verdad me gusta lo que hago, a mí me gusta el pecado, yo no puedo renunciar a estas relaciones ilícitas, a esta adicción que a veces me domina, no puedo, Señor, me gusta, pero si usted me da ese poder para yo renunciar a esto, si usted me da el poder para yo ser libre, si usted me da la facultad para yo renunciar a esto, yo estoy seguro que hoy el Señor te va a abrir la gracia y te va a dar ese poder para vencer esa tentación. Él lo va a hacer. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. O sea, la confesión es que aunque Dios sabe quién eres tú, aunque Dios sabe qué estás haciendo, Él espera de ti la confesión. Desde el derecho, si lo llevamos a términos del derecho, cuando una persona es culpable, pero se acoge a alguna amnistía, alguna rebaja de sentencia anticipada por la confesión, recibe beneficios, ¿verdad? Puede ser hasta la mitad de la pena, pero tiene que decir la verdad, tiene que confesar. Y cuando la persona confiesa la verdad, pues recibe ese beneficio. Si lo llevamos al campo espiritual, pasa algo similar. El Señor en este momento es como un abogado, es un abogado que intercede. Él sabe que todos tenemos debilidades, todos. Pero Él dice: mire, esa debilidad que usted tiene, yo le puedo ayudar. Si usted abre su corazón, si usted se arrepiente, si usted dice: ayúdeme, Señor, yo estoy dispuesto a meterme en usted. Y el poder que yo tengo, el poder que yo soy, el poder, puedo ayudarle a que usted supere esa crisis. ¿Qué tal esa palabra? ¿Ah? Se necesita uno ser muy ignorante, muy escéptico para no recibir este beneficio de parte de Dios. El día que yo escuché esto, hermana Ángela, de que el Señor me daba un poder para yo vencer mis debilidades, ese día fue el día más dichoso para mí, el día más alegre de yo saber que yo podía vencer esa tentación que me doblegaba, que me dominaba, que me hacía sentir tan mal. Porque muchos de ustedes seguramente están luchando con algo secreto que aún quizás ni la gente sabe. Te da vergüenza inclusive que se den cuenta de lo que usted está viviendo, lo que hace. Pero el Señor no se avergüenza. El Señor quiere que tú confieses, que tú le digas, amén, que le abras tu corazón, y Él se mete allí en esa debilidad y te hace fuerte y te dice: ya no vas a volver a hacer lo mismo. Usted va a sentir tanto gozo, tanto poder, que usted cuando vea eso o cuando sienta hacer algo, usted siente que ya eso pierde valor, que usted dice: ya no necesito esto, ya no necesito embriagarme, ya no necesito buscar el sexo opuesto, o ya no necesito ningún tipo de adicción, porque el Señor ha llenado mi vida, ha llenado mi corazón, hermano. Y cuando Dios llena el corazón del hombre, el hombre es libre. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Bástate mi gracia. 2, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo no solamente de pecado, sino de justicia. ¿Y qué es la justicia? Donde tus acciones y mis acciones no alcanzan para recibir el favor de Dios. Solamente la justicia de Él, lo que Él nos otorga, nos imputa, o en otras palabras, Él, si nosotros nos acogemos a su justicia, entonces Él nos absuelve de culpa y nos declara inocentes y nos da de su justicia. Por eso muchas personas no logran entender esto. Dicen: no, hermano, es que yo he cometido tantos errores que eso, la culpa me golpea, porque son muchas cosas, son muchas. Mire, el Señor es tan bueno que cuando usted se arrepiente y confiesa su debilidad, el poder del Espíritu Santo entra, lo fortalece y también borra sus rebeliones y le entrega un nuevo vestido, una nueva naturaleza. Romanos, el capítulo 1 y el verso
17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder fue escrita en griego y se lee dunamix. Digan todos conmigo, dunamix. Dunamix significa dinamita, potencia, explosión. Eso es lo que hace el evangelio cuando usted lo escucha. Usted mire, ahí donde usted está incómodo, usted está inquieto, usted está recibiendo esta palabra ahí donde está, y usted está sintiendo que algo se le mueve internamente, y usted ya no va a ser el mismo. Porque esta palabra tiene un efecto, tiene un poder. La Biblia del Señor dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Usted está sintiendo que algo se remueve por dentro. Su conciencia está siendo confrontada por esta palabra. Ese es el poder del evangelio. Es el poder que cambia, que transforma. Por eso cuando una persona busca ayuda, busca, con todo el respeto, al psicólogo, busca al psiquiatra, busca el centro de rehabilitación, busca el consejero, a veces ellos tienen un límite, porque llegan solamente hasta la conciencia, hasta la parte cognitiva. Pero hay cosas que van más allá del pensamiento, y es el alma. Y es en el alma donde Dios tiene el poder. No existe una máquina humana, no se han inventado nada aquí en la tierra, a pese a toda la tecnología que existe, que pueda llegar hasta lo más profundo del alma de un ser humano. Lo único que puede llegar hasta el alma de un ser humano es el poder de la palabra. Dice la Biblia que esta palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne toda intención y pensamiento del corazón, y no hay nada que se pueda ocultar delante de su presencia. ¿Usted está sintiendo algo? Eso que usted está sintiendo es el poder. El poder de la palabra y del Espíritu Santo. Tu justicia no te alcanza. Apela, dile: Señor, yo quiero entender, yo quiero tu justicia. ¿Y cómo recibes la justicia de Dios? Cuando te arrepientes, cuando te bautizas en el nombre del Señor. Él borra tus rebeliones. Dice la Biblia: de modo pues, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si de pronto ya tú, siendo creyente, le has fallado al Señor y has manchado tu vestido, dice el Señor a través del apóstol Juan en San Juan primera de Juan capítulo 2 verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y también por las de todo el mundo. Esta tarde hay salvación. Dios puede limpiar tu vestido. Si lo has manchado hoy, Dios te va a dar un vestido nuevo. Dije: Dios te va a dar un vestido nuevo. Y termino diciendo que cuando Él venga, el Espíritu Santo, este poder es un poder que nos ha revelado el juicio que el Señor le hizo a Satanás. Cuando Él venga, Dios convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio es por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Señor Jesucristo en la cruz venció la muerte, venció el sepulcro, venció el pecado y venció a Satanás. Dice la Biblia que todos los decretos, todo lo que usted y yo habíamos hecho mal o malo, estaban en una lista, pendientes, y Dios las tenía allí para el día del juicio. Pero el día que tú entiendas esto, te vas a dar cuenta de lo que Cristo hizo. Dice que el acta de los decretos que era en contra nuestra, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y exhibió públicamente a los principados
y a las potestades, exhibiéndolo públicamente y triunfando sobre ellas en la cruz. Por eso yo quiero decirle que la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, amén. Dice, sometió todas las cosas y la dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena. Es decir, que Jesucristo venció y está sobre todos los principados, señorío, amén, sobre toda autoridad, sobre todo poder. Por eso cuando usted cree en el Señor, usted va a otra dimensión, a otra categoría espiritual. Ya el pecado no se enseñorea sobre usted. Satanás ya no lo pone como un títere, porque usted ya es un hijo de Dios y usted es libre del pecado, usted es libre del juicio, es libre de la condenación, porque Jesucristo lo hizo libre y usted ya es un hijo de Dios. Y si es hijo, entonces mire lo que dice el apóstol. Mire, si usted es hijo de Dios por esta victoria de Cristo, me encanta este texto. Amén, vamos a ver si lo encuentro. Amén. Gálatas capítulo 4 y el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Oh. Somos adoptados por Dios. No eres un esclavo, eres un hijo, eres libre. Si tú aceptas a Cristo, eres libre. Si aceptas a Cristo, Él te va a dar el poder para vencer la tentación. Si aceptas a Cristo, Él te va a dar el poder del Espíritu Santo para ser libre. Yo quiero orar por alguien que quiera ser libre. Yo quiero orar por alguien que quiera recibir este poder. Venga, con distanciamiento, venga. Vamos a orar por alguien. Venga hasta acá, porque quiero orar por alguien. Venga, estén en pie mientras escuchamos esta canción. Usted puede acercarse, porque quiero esta tarde hacer una oración de liberación. Y alguien que quiera recibir este poder, lo va a recibir en este momento. Aleluya, aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Ya no quiero ser igual. Aleluya, aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Hoy el Señor va a liberar a alguien. Hoy lo va a liberar. necesita Tú vas a sentir el poder del Espíritu Santo. cambiado, Señor, Oh Espíritu Santo, porque todo lo tú estás que aquí. hay dentro de mi corazón, Espíritu Santo, tú estás aquí, tú estás aquí. necesita Usa carrita, manda, de ti. Tú vas a liberar, Señor. Dile, Señor, renuévame, renuévame. No quiero ser un esclavo más. No quiero ser esclavo. Ya no quiero ser igual. Dile, Señor, ya no quiero ser igual. No quiero ser el mismo. Quiero que me liberes. Hoy el Señor te va a liberar. Hoy el Señor te va a liberar. Hoy el Señor va a romper esas cadenas que te atan. Oh, aleluya.
a ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levanta tus manos ahí donde te encuentras y dile: Señor, perdóname, te abro mi corazón. Dígale: Señor, no más, no quiero ser más un esclavo. Dígale: Señor, yo quiero ser libre. En este momento, Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada con justicia y con verdad. En esta tarde, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda cadena, reprendo todo aquello que esté atormentando la vida de alguien. Toda cadena cae rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera someter, doblegar a alguien, le ordeno por la autoridad de la palabra y del nombre de Jesús que suelte estas vidas, que suelte la vida de alguien en esta tarde. Y te declaro libre, que las cárceles se abran, y en el nombre de Jesús te declaro libre por el poder de la palabra y del nombre de Jesús. Eres libre, eres libre. Eso, adora, adora, adora al Señor. Dile: soy libre. De ahora en adelante voy a ser diferente. Voy a ser diferente. El poder del Espíritu Santo. Allá en tu casa estás sintiendo el poder del Espíritu Santo. Si quieres recibir al Espíritu Santo, recíbelo hablando en nuevas lenguas. Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, a mi vida tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, llena mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Hay liberación en esta tarde, en el nombre de Jesús. Oh, los cautivos son libres, las cárceles se abren, y la gracia de Dios está aquí para salvar, para liberar. Los declaro libres en el nombre del Señor Jesucristo.